Casi todos los músicos brillantes se rodean de músicos brillantes. Este es el caso de Marco Sanguinetti, un pianista y compositor argentino que lleva varios discos editados, entre ellos este, que se llama Cómo desaparecer completamente, es un homenaje a Radiohead, en el cual tocan varios músicos geniales. Particularmente quería hablar de Tomás Babiasuk, el baterista, que acompaña en todos los temas de este disco con una batería muy bien tocada, que le da un sonido muy especial a esas mezclas. Indudablemente una batería acústica bien tocada, con un buen instrumento, bien grabada y bien mezclada, es irreemplazable. Entonces, partiendo de la base de que tenemos una muy buena batería, en un disco como este, que es en un género más cercano al jazz, quizás la compresión que vamos a darle en el mastering es mínima, entonces no tenemos mucha necesidad de apretar por ningún lado. Pero en el ejemplo que vamos a escuchar ahora, que está más relacionado al pop, y que si bien es una batería que suena electrónica, pero que fue tocada y reemplazada, digamos, surte el mismo efecto. Por supuesto, yo personalmente prefiero una batería acústica toda la vida, pero en algunos otros géneros, la música electrónica, por ejemplo, lo que llamamos EDM, la batería electrónica es como lo que hay que tener, entonces surte más o menos el mismo efecto en el sentido de que, digamos, trabaja como muro de contención para la compresión. Y eso nos permite partir de una base mucho más sólida. ¿Eso qué quiere decir? Que la expansión de graves que va a tener, por ejemplo, y subgraves que va a tener el bombo, se va a bancar muchísimo más la rosca o el apriete de la compresión sin perder tanto. Algo va a perder, por supuesto que la compresión genera sus efectos negativos y son muy perceptibles, pero no vamos a llegar con facilidad a la distorsión, a la rotura o al ahogo, como si llegaríamos con instrumentos mucho más netamente sensibles a la compresión, como puede ser un piano o un violín o la voz, por ejemplo. Entonces, si tenemos esa batería y la batería realmente está bien presentada en la mezcla, vamos a estar mucho mejor para llegar más lejos con la compresión. El secreto de eso también es no comprimir con un solo compresor, es decir, no hacer simplemente una bajada de umbral, digamos, a menos 10 dB y una ganancia de recuperación a más 10, y pretender que con eso vamos a solucionar el problema y agregarle 10 dB de volumen a la mezcla, porque eso no va a suceder. Tenemos que hacerlo escalonadamente, con buenos compresores, los mejores que podamos tener. En mi caso prefiero toda la vida los compresores analógicos, de la misma manera que prefiero una batería acústica, pero son elecciones y por supuesto que se puede hacer perfectamente bien con plugins. El punto es no depender de uno solo, sino ir buscando que la estructura de ganancia tenga, digamos, como varias etapas, entonces ir escalonándola y a lo mejor en algún momento incluso insertando algún ecualizador para volver a recuperar la curva original. Pero decía, si tenemos una buena base, si partimos de una batería bien sólida, bien grabada, con sus cuerpos bien presentes, sobre todo, por supuesto, bombo y tambor, y un pase de toms que no se nos caiga o que no quede flaca, o etcétera, y que los platos no sean súper estridentes, vamos a estar muchísimo mejor parados para lograr que esa compresión no haga ni que la mezcla quede estridente, ni que se ahogue, ni tampoco que llegue a la distorsión. Vamos a ver entonces en este ejemplo cómo una buena batería surte ese efecto, ¿no? De poder contener la compresión y salir airosa, digamos, con unos cuantos dB más que la mezcla, pero sin una perceptible degradación de calidad. Espero que les guste el ejemplo y ahora después lo comentamos. Bueno, este ejemplo es de un productor norteamericano que me manda una mezcla muy bien armada, donde la batería justamente hace de sostén para todo el resto de los instrumentos. La voz está bien colocada, hay un bajo sólido que sostiene, pero no es invasivo. Fíjense que en ningún momento aparece una bola de graves ni medios graves, entonces no está, digamos, la mezcla no está opacada por los graves, sino que está sostenida por los graves, y es una diferencia
muy importante. Muchas veces, como para sostener, se infla completamente esa región que va entre a veces 50 y hasta 150 Hz, o incluso más todavía, a veces hasta 200, y queda absolutamente pobre la mezcla porque está totalmente enmascarada por esos graves, no se entiende lo que pasa abajo, y la idea justamente no es invadir, sino sostener. Entonces, bueno, escuchen cómo suena la mezcla original. Joining, we won't stop till the morning. We gon' keep improving. We gon' keep it moving. So many things to do, so many places to go. We're gonna start the Entonces, bueno, como en este caso realmente la mezcla no necesitaba ningún tipo de corrección, fui directamente a lo que podía ser más interesante, que era avanzar sobre la compresión, que se note lo menos posible, digamos, tratar de llegar lo más lejos sin arruinar nada de lo que ya estaba muy bien hecho en la mezcla. Entonces usé una cadena de compresores donde específicamente el Shadow Hills en modo Iron, que tiene 3 personalidades, y la del medio, que es un poco más grave que el níquel, o sea, el perfil o la curva de respuesta en todo caso es un poquitito más tendiendo a los graves. Me permitió lograr este color que van a ver que enfatiza el bajo y el bombo, pero de manera muy dulce, muy suave, y que hace que la mezcla crezca sin realmente notarse la degradación de la compresión, porque no la hay, porque realmente lo que está haciendo es integrar, pero no destruir. Fíjense la cantidad de dB que ganamos sin ninguna desventaja aparente. Suena de esta forma el mastering. joining, we won't stop till the morning. We gon' keep improving. We gon' keep it moving. So many things to do, so many places to go. We're gonna start the Vamos a hacer simplemente una verificación de la sonoridad integrada, del loudness integrado, y vamos a ver en cuánto está aproximadamente en por lo menos este fragmento, ¿no? joining, we won't stop till the morning. We gon' keep improving. We gon' keep it moving. So many things to do, so many places to go. We're gonna start the Si se fijan, el rango es bastante bajo porque la mezcla está bastante apretada, pero apretada no quiere decir pasada de volumen. Estoy entregando un máster a -12, que está perfectamente dentro del rango aceptable. Si bien Spotify me va a pedir un -14, así que va a haber una penalidad, pero esto sin ser, digamos, un exceso de compresión. Es una mezcla que ya suena suficientemente fuerte como para poder ser compatible con la mayoría de los playlists. Obviamente hay productores que piden mucho más volumen, hay productores que incluso pueden subir sus masters a -8 a Spotify, lo cual es una bestialidad, pero bueno, hay de todo. El punto es encontrar ese término medio en el cual la mezcla sigue funcionando, sigue respirando y suena grande sin necesidad de estar ahogada, apretada o mucho menos distorsionada. Bueno, nos vemos en la próxima. Espero que les haya servido. Chao.